un 10% para tener algo que ver en las decisiones fundamentales. Por supuesto que no era algo decisivo, un 10% no decide nada, pero yo no sabía que él además tenía 6 socios. Entonces, bueno, ser uno de los 7 que deciden qué va a suceder con la revista. Y el tercero era absoluta libertad en los contenidos. No quería yo que él se metiera para nada, que no decidiera absolutamente nada, aunque fuera el dueño y el grupo de dueños, y si no tenía absoluta libertad en los contenidos, no podía hacerse el trabajo. Le expliqué qué quería hacer, o sea, si quería tener libertad, yo tenía que venderle el proyecto que yo quería hacer. Y tanto Margarita como yo habíamos vivido casi 8 años en Francia. Nos habíamos impregnado de pensamiento francés, de análisis culturales, nos habíamos impregnado. Yo había pasado 8 años buscando mi propia voz de escritor, había tratado de hacer un proyecto de escritor artesano, o sea, un escritor que piensa en los libros y en la escritura como un objeto artesanal de México. Yo quería, cuando yo pensaba en mí como escritor, pensaba en el orgullo de un artesano mexicano o un artesano marroquí que está haciendo una obra con las manos y cuando la termina está orgulloso de lo que hizo porque es lo mejor que puede hacer hasta ese momento. Y al mismo tiempo, en todos mis libros siempre ha habido la sed de aprender de los artesanos, porque los artesanos saben mucho de muchas cosas. Por ejemplo, los artesanos de la cerámica saben en qué momento la pieza de barro y qué humedad debe tener justo antes de entrar al horno. Es algo fundamental. Cuando va a entrar al horno, que sería la impresión, cuando va a entrar la revista a imprimir, ¿qué tipo de humedad debe tener? ¿Qué es la humedad de una edición? En fin, hay muchísimas lecciones que uno aprende de los artesanos, que son lecciones que uno puede aplicar a la literatura, que son lecciones del saber hacer, son lecciones artesanales, son lecciones de oficios que son paralelos y que pueden ser metáfora del oficio de escribir. Y entonces yo le propuse también algo que nosotros habíamos aprendido estando lejos de México, es que México necesitaba ser visto con otros ojos. México necesitaba ser analizado y ser examinado y ser leído con otros ojos y con otros instrumentos. Había habido grandes esfuerzos de desciframiento de México. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el de Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Él utilizó instrumentos del Colegio de Sociología de los años 30 y 40, pero habían sido aplicados hasta cierto punto y después de él nadie más había utilizado otros instrumentos de ese mismo cajón de instrumentos, no se habían sido utilizados. Y había muchísimos otros que tenían que ver con esta idea del oficio, de pensar en el oficio de escribir, en los oficios artesanales y en el oficio de editor como oficios, es decir, trabajar con la materia, barro, ideas, papel, y esas ideas y ese barro compartirlo con los demás y muy rápidamente empezamos a cuajar, mi esposa y yo, una especie de lema y meta: sumar al placer de contemplar las cosas bellas de México, sumar el placer de comprenderlas.